Esta hora de la mañana nos acompaña el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, Francisco Kiko Lloreda. Doctor Lloreda, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN. No, mil y mil gracias por esta invitación y para estar con tan importante audiencia. Bueno, doctor Lloreda, quiero preguntarle por esa advertencia que ustedes han hecho y es el impacto que puede tener la reforma tributaria en todo el sector energético y de hidrocarburos en el país. Sí, como los distintos sectores del país, la industria tiene toda la disposición en contribuir a que el gobierno logre continuar ajustando fiscalmente el país y se necesitan unos recursos, pero de ahí a que esta industria termine pagando el 25% de la reforma tributaria, pues nos preocupa de manera significativa, además por una razón, porque la carga fiscal de la industria y de la mayoría de los proyectos, pues terminaría incrementándose de 65 a 80%, y esto pues compromete la viabilidad de varios proyectos de exploración y producción del país. Doctor Lloreda, ¿cuántos proyectos estarían en riesgo teniendo en cuenta esa carga tributaria debido a la reforma tributaria? Y si esto es así, ¿se pone en riesgo la autosuficiencia del país? En cuanto al número de proyectos, no le podría dar el número preciso. Hay alrededor de 180 contratos, de los cuales hay más de 30 que están suspendidos por distintas causas, pero lo cierto es que las empresas, si bien en este momento están siendo cautas, pues están revisando si los proyectos podrían volar, serían rentables o no a nivel de producción y exploración con una carga fiscal de esa dimensión. Más cuando pues también lo que se ha anunciado es que en Colombia no habría nuevos contratos de exploración, y esto pues sin duda alguna genera un gran desincentivo porque las empresas lo mínimo que aspiran es a mantener su producción y lo otro pues también a mantener su posición en Colombia. Entonces esa combinación de una carga fiscal del 80% con la perspectiva de que no se continuarían explorando en Colombia, pues tiene seriamente preocupadas a las empresas. Y sobre eso le quiero preguntar, doctor Lloreda, porque en todo caso es una de las promesas de campaña del actual presidente Gustavo Petro, que no va a firmar nuevos contratos de exploración en nada de lo que signifique, digamos, extractivismo. ¿Eso qué quiere decir para Colombia? ¿Colombia tiene reservas energéticas para cuántos años? ¿Durante cuántos años podríamos hablar de una autonomía energética si es que no se hacen nuevos contratos? Si no hay nuevos contratos, nosotros vamos a perder la autosuficiencia en gas entre 4 y 5 años y en petróleo entre 7 y 8 años. Esos son cortos plazos para una industria como esta, y eso pues no tiene ningún sentido, porque lo que termina ocurriendo es que terminaríamos importando gas y petróleo para atender no solo la demanda interna, sino que terminaríamos perdiendo pues los recursos importantes que esta industria le aporta al país. Eso en nuestro sentir no tiene ningún sentido. Nosotros hemos tenido la oportunidad de dialogarlo con el ministro de Hacienda. Creo que él entiende la situación, y si lo que Colombia desea, y es lo que debería desear, es ser autosuficiente en petróleo, en gas, no a corto plazo, a mediano y largo plazo, mientras se avanza en un proceso responsable de transición energética, pues entonces tenemos que seguir explorando. Por supuesto, doctor Lloreda, hay que decir que los colombianos, muchos quedaron preocupados con las declaraciones de la ministra Irene Vélez, teniendo en cuenta lo que ella dijo en su momento, hablaba en su momento de importar gas de Venezuela. Si Colombia pierde esa autosuficiencia, ¿esto qué implica para los colombianos? La ministra ha revisado un poco su posición, y eso pues a nosotros nos parece que es importante, porque lo que no tendría ningún sentido es que nosotros dejemos de explorar en busca de gas, perdamos la autosuficiencia en 4 o 5 años con el argumento de que esto es nocivo para el medio ambiente, pero que terminemos dependiendo del gas venezolano o de otro país durante 10, 15 o 20 años, como si ese gas tuviera unas implicaciones ambientales distintas. Y más cuando pues el gas ha sido incluso declarado por la Unión Europea como un combustible verde. Entonces no tendría pies ni cabeza nosotros apostarle a perder la autosuficiencia en gas, igual en petróleo, simplemente para depender de otros países. Además, porque ese gas o el petróleo importado en Colombia pues no generan empleo, no generan regalías, no generan iguales impuestos. Entonces no tiene ningún sentido sacrificar una industria y una fuente energética tan importante para el país simplemente pues para depender de otros. Europa nos dio esa lección ya, y es que en ese momento Europa está profundamente arrepentida de haberle entregado su soberanía energética, su seguridad nacional, que depende de lo energético,
a la Federación Rusa. Ojalá nosotros también aprendamos la lección. Doctor Lloreda, según esas cuentas que usted nos hace, pues esa transición energética no se podría hacer en 12 años, como dice el presidente Gustavo Petro. Usted nos dice que las reservas no alcanzan, sino casi que para la mitad del tiempo. Es decir, le repito, si se importa gas o combustible de otros países, ¿qué impacto tendría eso en la tarifa de energía de las familias colombianas? Colombia hoy día importa gas en algunos momentos a través de la planta de regasificación del Callao para atender la demanda de la costa Caribe, pero en este momento ya se están unificando los mercados internos y externos, lo cual va a permitir enviar gas del interior hacia la costa y al revés. Si nosotros terminamos perdiendo la autosuficiencia en materia de gas, los más afectados son los colombianos. Recordemos lo siguiente, hay 11 millones de hogares en Colombia, incluyo el mío, que utilizamos gas natural para cocinar. Tenemos miles de vehículos que funcionan con gas natural y el 20% de la generación eléctrica del país, especialmente en las horas picas, es con gas natural. Entonces esto se traduciría no solo en un incremento en la factura del gas, sino también en una afectación al bolsillo de los colombianos. Ecopetrol ha señalado, por ejemplo, que esto podría incrementar hasta 3 veces el costo, el valor de las facturas en el gas. Entonces eso es un sinsentido. Ojalá el gobierno recapacite al respecto, entienda que para Colombia y para el bolsillo de los colombianos lo mejor es continuar siendo autosuficientes en petróleo y gas. Ya lo quisieran varios países que hoy día son dependientes de otros en materia energética. Doctor Francisco Lloreda, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN. Que tenga un buen día. Muchas gracias.